Si me permite, les recomiendo que esté atenta a esta entrevista, esta charla distendida con Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de la Nación. Por varios años entró en un perfil sumamente bajo, ahora nos explica por qué, ha tenido serios problemas de salud y todavía los tiene, problemas con sus padres, pero también opina respecto de Mauricio Macri, que ha sido su mentor, fue el presidente cuando Gabriela Michetti era la vice, respecto de qué rol tiene que ocupar de ahora en más Mauricio Macri. ¿Debe seguir siendo presidente del PRO o debe correrse a un lugar más como un asesor, como lo que debería ser cualquier expresidente de la Nación? Y con Milei, ¿le cae simpático? ¿Qué ve de bueno y qué ve de malo en Javier Milei, Gabriela Michetti? Vale la pena. La tranquilidad de poder conversar en la casa de Gabriela Michetti. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, Gabriela. Al contrario, un placer, Alfredo. Te decía que la primera pregunta que se me ocurrió cuando supe que te iba a entrevistar es ¿por qué te fuiste? Y la segunda, pero primero quiero escucharte, es ¿por qué volviste? Te fuiste casi sorpresivamente, casi con un portazo de la política, corregime si me equivoco, y estás volviendo también, no sé si es cierto, en puntitas de pie. Contame un poquito. Qué buena imagen. Mira, me fui porque sentí varias cosas en ese momento, fue multicausal, digamos, no es por una sola razón. Ya. La primera es que sentía que mi físico no daba más. Yo en los 4 años de vicepresidenta laburé, no sé, un promedio de 16 horas por día. Me subía a los aviones, venía, me iba 2 días a Tokio, volvía, me iba 3 días a Abu Dhabi, volvía. O sea, era impresionante el ritmo. Es más, te digo que a veces miro el Instagram para recordar algo, porque estoy haciendo un libro, y entonces digo, ¿cómo hacía para hacer tantas cosas en un solo día? ¿Viste? Porque ahora estoy mucho más golpeada físicamente. Y entonces cuando uno, digamos, termina una acción, una función o un cargo que tiene un semejante nivel de responsabilidad, claro, y que uno se lo toma incluso con un poco más de lo que es normal, uno como que siente que se le baja toda la adrenalina, todo el cortisol y te empiezan todos los dolores, Alfredo, te empiezan todos los problemas del cuerpo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me hice un chequeo porque me dolían los hombros, no podía mover los brazos, no los podía mover, y tengo de acá hasta acá, que es la zona donde yo hago fuerza para trasladarme al auto, para trasladarme a la silla, para subirme, ¿viste? El inodoro, la cama, todo. Sí. Me terminé jorobando los hombros de tal manera que hoy una artrosis, pero de una persona de 85 años, sí, tremenda, tremenda, y no vista, digamos, en una persona joven de 55, en ese momento, 56. Bueno, tuve que operarme y entonces me pusieron una prótesis que se le pone a gente muy grande. No hay casos, empezaron a buscar casos, viste, en el mundo entero. Y bueno, y no, realmente de una persona de 54, 55 que tenía yo, realmente no había. Bueno, igual me dejaron correr un rato con unos dolores que no sabes lo que son, y entonces me operaron, me pusieron esa prótesis y ahora me tienen que operar el derecho, pero yo estoy, si bien soy muy corajuda para las cosas médicas, viste, no sé si por papá médico o hermano médico, pero viste, como que no tengo problema con eso, pero tengo un poquito de temor ahora porque este brazo llegó hasta donde llegó. Ya. Todavía tengo que hacer más rehabilitación, pero no va a subir muchísimo más que esto, y este es como el que hago todo. O sea, mi brazo diestro y mi mano diestra es con la que hago todo, ¿entendés? ¿Escribís con la derecha? Sí, todo, absolutamente cocino, todo, ¿viste? Entonces, me subo el pantalón, me visto, bueno. Entonces, mi miedo es, bueno, che, pero si queda medio por acá, porque este ganó, estaba paralítico directamente, había quedado muerto. Entonces, este ganó, pero este es solo por el dolor que lo operaría, porque no puedo subir esto, me muero de dolor. Si subo el brazo más, me muero, Alfredo. Bueno, entonces, primero esa cuestión, la cuestión física clarito, que era tremenda para mí. Entonces, bueno, tenía que ocuparme de eso. La segunda cuestión es que papá y mamá, papá hace 18 años que tiene Alzheimer, sus primeros síntomas aparecieron hace 18 años, que él se autodiagnosticó. Bueno, y bueno, cuando yo terminé la vicepresidencia, justo fue el momento en el que nosotros tuvimos que decirle a mamá, mamá, vos ya no lo podés cuidar más a papá, porque ya estaba realmente en otro mundo. Y ni siquiera físicamente, mamá es una persona muy flaquita, y papá es un tipo de 92, 1,95 m, ¿viste? Bueno, entonces armamos en la casa de al lado, de la casa nuestra, familiar, en La Prida, armamos como una especie de, en una casa que era de papá, de alquiler, que la alquilaba,
más chiquita, más cómoda, más acotada para armar un equipo de trabajo ahí. Bueno, y yo me fui. Todo el primer año de la pandemia, 2020 y 2021, casi viví en la Prida, armando todo eso, capacitando a las chicas, viendo cómo eran, porque uno deja a su papá y a su mamá que los amamos. Entonces, porque mamá también se enfermó, Alfredo, una demencia senil, y yo estoy convencida de que medio se la fabricó, porque ella estaba perfecta. Pero cuando vio que papá, no podía aguantar que papá estuviera en otra casa al lado, ¿entendés? Claro. Entonces dormía en la casita, después iba a la casa grande, volvía. Era una cosa, ¿viste? Pobrecita, no tenía como lugar. Y además una pareja muy simbiótica, muy enamorada. Pero aparte enamorados, vos los conocías en un momento. Seguro. Enamorados, tremendamente enamorados. Bueno, entonces, mamá también se enfermó. Así que hoy la situación es que tenemos a dos papás, a papá y mamá, en esa casita. Los dos están como... Mamá tiene un poquito más de conciencia, papá nada. Y bueno, y entonces yo voy todos los meses y me quedo una semana o 5 días o 6, lo que puedo. Y todos los meses 1000 kilómetros para estar con ellos y mimarlos, que es lo único que hago. Claro. Y bueno, y controlar un poco cómo va, ¿viste? Cómo va todo. Cómo va todo. Pero están contenidos. Están muy contenidos, muy cuidados. He logrado armar un equipo, hemos logrado, porque también está mi hermana y mi hermano que se ocupa, mi hermano es médico, se ocupa de toda la parte de medicación, y están súper bien, se levantan, o sea, los levantan a la mañana, los acuestan, papá se acuesta una siestita, todo, pero no es que están, viste, como enfermitos ahí sin hacer, ellos no pueden hacer mucho, pero están en su lugar, miran la tele por ahí un poquito, mamá, cosas de cocina le pongo que le encanta, pero tengo que estar con ellos también. Seguro. Yo sentía, ¿sabes qué, Alfredo? Yo decía, yo no puedo dedicarme a la política, o seguir dedicándome a la política, digamos, tratando de hacer que todos vivan mejor, si no hago que mi papá y mamá vivan mejor. Que no empezás por tu casa. Me sentía como, yo digo, pero ¿qué disparate es este? Si yo no soy una buena hija en este momento que me necesitan, soy la hija mayor, ¿cómo voy a hacer para ponerme a hacer cosas por la mayoría, digamos, ¿no? Por toda la gente, bueno, que es mucho más abstracto, mucho más en el aire todo, ¿no? Sin duda, estaba pensando, está clarísimo todo lo que has padecido y lo que seguís padeciendo en el tema de salud. ¿Algún otro elemento? Me dijiste multicausa. Bueno, y la última cosa, además de esto, es que tenía como una sensación de que me tenía que meter un poco para adentro, ¿viste? Yo toda la vida fui para afuera. Claro. Entonces... un poquito de introspección. Uy, sí. Sí. Y tenía que leer de nuevo, y tenía que tener mis tiempos otra vez, porque sentía que me había, pero no sé, matado, ¿viste? Sí. Por la causa. Entonces, bueno, yo creo que estoy muy tranquila, me quedé muy en paz, porque, ¿viste? Cuando uno deja todo lo que puede dejar en la cancha y un poco más, me quedé con una paz en el corazón porque hicimos un montón de cosas y sentí en un momento que realmente los equipos que yo tenía, realmente habíamos hecho una vicepresidencia increíble, digamos, ¿no? O sea, muy diferente. Si bien no se conocen muchas cosas de las que hicimos, un montón de cosas, hicimos una vicepresidencia que vale la pena y que seguramente va a estar mirada por alguien que realmente quiera servir, ¿viste? Al ciudadano. Bueno, así que un poco por esas 3 cuestiones dije, no, me tengo que meter un poquito para adentro. Y después ver, no es que no hablaba con Mauricio o no hablaba con alguna gente del partido y eso, ¿viste? Es mi vocación y obviamente la tengo. Estoy escribiendo un libro sobre el tema de la política y el uso del poder, digamos, ¿no? ¿Qué es el poder? Si realmente el poder lo vamos a seguir usando como un fin en sí mismo, o va a ser un instrumento o un medio para hacer las cosas que hay que hacer. Para mejorar la sociedad, ¿no? Si no, no sirve de nada. Un poco es eso, digamos, y decir, bueno, vamos a sanar la política, porque está enferma, como está enferma la sociedad en muchas cosas. O sea, nosotros tenemos una sociedad que también tiene esas cosas que uno ve mucho más reflejadas en la política porque está más expuesta. Expuesta, sin duda. Pero ¿de dónde salen los políticos? De esta sociedad. No hay duda. O sea, no hay políticos, que vienen de Marte. No hay políticos angelicales de una sociedad que es diabólica. Que tiene mucha... Exacto. Es muy coherente las dos cosas. ¿Viste? Entonces, bueno, entonces estoy escribiendo sobre eso, tratando de no ponerme tampoco en el púlpito de que, bueno, yo no sé, yo voy a enseñar a ver cómo se hacen las cosas. No. Un poco transmitiendo la experiencia. ¿No? Bueno, y la vuelta un poco la estás explicando. Bueno, y la vuelta es eso un poco, ¿no? Es un poco... Te sentí un poco mejor, aunque... Y ayudar, ¿no? Claro. Ayudar, porque yo cargos no quiero más. Claro. O sea, yo hice una carrera política que empezó con la legislatura de la ciudad, siguió con la vicejefatura,
después como diputada, después senadora y después vicepresidenta. Y yo no creo en eso, no creo que esté bien eso de que en la política vos vuelvas para atrás y después de ser vicepresidenta vuelvas a ser legisladora provincial o legisladora local, o que, ¿viste? Esa cosa de ir y venir y tener siempre un cargo, yo no lo veo en el sector privado. O sea, vos tenés una carrera periodista que hoy, vos no dirías exactamente lo mismo, te iba a decir, es paralelo. Te digo, ay, Alfredo, ¿sabes qué? Ahora me gustaría que te dediques a ser ayudante de producción del programa de, no sé, de Mongo. Sí. Y vos qué decís, pero pará, o sea, eso lo hice cuando tenía 20, No, y ¿entendés? además el otro elemento es que si estás siempre viviendo del Estado, perdés empatía con la sociedad, perdés conocimiento de la vida cotidiana, de los problemas que realmente tiene la gente, porque mal que mal, el propio cargo te aísla un poco de la ¿Pero cómo? realidad, claro. Los vecinos acá en esta zona donde yo vivo, en Valvanera, cuando yo había ganado la vicepresidencia, habíamos ganado con Mauricio, todos me decían, bueno, ahora no, se nos va a ir, no va a ser más vecina. Y yo decía, ¿y dónde quieren que me vaya? No, bueno, se va a ir a Puerto Madero como todos los políticos. Claro. Todo el mundo me decía lo mismo. Y yo digo, no voy a ir a Puerto Madero, voy a quedar en la misma casa porque no voy a poder ir a Puerto Madero. Claro. Bueno, y entonces ahora es tan lindo eso de sentir que uno tiene contacto con su lugar y no, ¿entendés? Y que no es que vos te creíste no sé qué y la verdad es que no es así. Y que el reconocimiento de los vecinos sea que todo lo que dijiste lo cumpliste en la práctica. Sí. No, re bien, sí, tal cual. Solo palabras. Gabriela, aquí recién me quedé pensando, siempre fuiste una mujer de fe, una mujer muy creyente. Decime dos palabras del Papa fallecido, digamos, de Francisco y del nuevo Papa León XIV. ¿Qué me puedes decir de tu mirada que conoces el tema? Bueno, de hecho con Bergoglio tuviste una relación muy grande. Sí, fue un poco, durante un tiempo, director espiritual mío, ¿no? Y era lindo porque teníamos unas charlas muy bonitas y él, por supuesto también, cuando uno está hablando de su espíritu, está hablando de muchas cosas, entonces hablábamos también de otras de la política o de lo que fuera, pero mucho menos, ¿no? La gente podría hacer más fantasías, pero mucho menos. Lo que me pasaba era que él, por ejemplo, siempre me recibía con una pilita de libros y entonces me ponía, que algunos papelitos todavía tengo, esos papelitos ¿viste? Cuadraditos de colores. Claro. Entonces me ponía con un ganchito y me ponía con esa letrita chiquita de él, esto es para su reflexión espiritual. Después, esto es para su conocimiento político. Así me ponía, ¿no? Claro. Muy lindo, fue una relación hermosa. Y la verdad que el día que lo eligieron papá, yo sentí las dos cosas. Sentí, por un lado, una felicidad enorme, estaba en el despacho como diputada, y por otro lado, una sensación medio de orfandad. Porque papá es muy parecido, Bergoglio es muy parecido a mi papá, ¿no? Sí. Son educados en colegios católicos, ¿viste? Papá es salesiano, Bergoglio es jesuita, pero de todas maneras, la misma edad, ¿viste? Entonces, yo tenía como que mi papá se estaba yendo, yo ya no podía confiar, no confiar, no es la palabra, no podía charlar con él y apoyarme en él como me apoyé toda la vida. Un señor muy culto, muy especial mi papá. Y entonces Bergoglio era un poco también eso, ¿viste? La figura de un padre contenedor para mí. Claro. Entonces sentí orfandad por un lado y alegría por otro, o sea, las dos cosas, ¿viste? Lloraba y me reía, era tremendo. Bueno, y la verdad es que me parece que hizo un papado muy bueno para la Iglesia, para los que somos miembros de la Iglesia, ¿no? Creo que fue muy necesario ese sacudón, ¿viste? Claro. Que mucha gente le pedía más y le pedía como más revolución, ¿viste? Él es un reformista, fue un reformista muy importante, ¿viste? Porque puso palabras donde hacía falta, en apertura, en bienvenida, ¿no? A todos, ¿te acordás? A todos, Sí. a todos. A la misericordia, digamos, ¿no? Él también siempre como muy yo también tengo mis fallas, mis cosas. Me pareció muy bueno eso para la Iglesia. Bueno, y León XIV, no te puedo decir mucho, Pero obviamente. salesiano, como tú Salesiano, pero además veo que tiene, digamos, ya el nombre, ya todo lo que se dijo, que es digamos, lo que era León XIII, claro, y la Rerum Novarum, que es para mí una de las encíclicas más espectaculares de la Iglesia, con todo lo que significa la parte social, ¿no? Que tenemos que tener. Yo estoy mirando una serie que se llama The Chosen, sí, Los Elegidos, que me parece extraordinaria, me encanta para que la vean los jóvenes también, que cuando, ahora me falta la quinta temporada, que cuando uno ve la historia reflejada, la historia de Jesús hombre, la parte social es fundamental.
Claro. O sea, él se dedicaba a los que menos, ¿no? Sí, 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 a los más desprotegidos, Exactamente. obviamente. Exactamente. Gabriela, ¿vos crees que, yo sé que va a ser difícil que me respondas con toda contundencia, pero te pregunto, ¿Mauricio Macri debería dejar de lado, ya correrse, pasó su tiempo, como le dijo Milei en un momento, o crees que tiene toda la representatividad y la energía como para corregir el rumbo del PRO, que parece que está un poquito confundido en estos tiempos? Mira, te contesto con toda contundencia. Yo creo que Mauricio es un tipo necesario, o sea, en este momento, y probablemente por unos años, como cualquier expresidente que trabajó por vocación de servicio. Claro. O sea, yo lo que el otro día veía en una entrevista que le hicieron a Mauricio, y de cuando ese día que habíamos perdido, el domingo a la noche, Sí. y cómo él habló por encima de todo, ¿viste? Como diciendo, bueno, digamos, nosotros veníamos ganando todas las elecciones de la ciudad, perdimos, bueno, cualquier partido pierde, o sea, no se puede ser siempre ganador y siempre exitoso en el mismo territorio, en el mismo lugar. Obviamente nos hubiera gustado ganar, obviamente, pero perdemos. Y no por eso, ya hay que pensar que el PRO desaparezca, todos nos desafiliamos, nos convertimos en la libertad avanza. No pasa nunca eso en la política, por favor. Claro. O sea, tenemos un montón de gente del PRO en las provincias, tenemos gobernadores que surgieron de la alianza con otros partidos, con Cambiemos. Sí, sí, sí. O sea, hay un montón de gente que está trabajando, que no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, que además la vamos a seguir defendiendo porque es un lugar donde hicimos muchas cosas. Entonces, me parece necesario, Mauricio. Si vos me preguntás a nivel de cargos, si tiene que estar en el día a día y todo eso, no. Yo soy la que le dice, no, Mauricio, me parece que esto... O sea, él tiene como me pasa a mí, una vocación muy importante y entonces, obviamente, pretende como dar sus ideas, estar atento y qué sé yo. Y yo creo que él en muchas cosas tendría que dejar que, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros hicimos la presidencia, ahora yo estoy para ayudar, para acompañar, pero no tengo que estar en el día a día, Claro. porque eso me parece que ahí es donde él se puede desgastar o se puede enojar con cosas que no tiene por qué, ¿no? Porque son temas de otros. Entonces, eso es lo que pienso. Pero cuando lo O sea, escuchaba... un nuevo presidente debería elegir el PRO nuevo presidente y él como Sí. una figura, como un principal asesor, como alguien que está permanentemente al lado. A mí me parece, pero sí, un presidente nuevo en el PRO. me parece que el partido está bien que él lo haya tomado para que justamente no se haga un desastre con eso, Claro. y que haya puesto un camino, ¿no es cierto? Una norma, digamos, una regla de hacia dónde vamos. Es el líder del espacio, Claro. y es el que fue presidente y es el que hizo montones de cosas que hoy nosotros seguimos defendiendo, Claro. que no están en la cancha de hoy y que son importantes, respeto institucional. Eso nosotros lo pusimos al fuego como un tema prioritario de nuestras acciones. Y eso me parece que Mauricio lo está defendiendo de una manera muy concreta y muy clara, y esa voz no la estoy escuchando en otros lados, la escucho en él. Entonces, me parece muy importante que él esté, me parece muy necesario que él esté, por su experiencia, por sus relaciones internacionales. Mauricio es un tipo respetado, como me pasó a mí, con todos los países donde fuimos. Claro. Hay un respeto institucional, de Estado, espectacular. Entonces, esta cosa de perdieron, se termina el partido, pero ¿de dónde se vio ese disparate? El radicalismo del peronismo, que vivieron, digamos, en el poder uno, después el otro. Cuando perdía uno, no es que se afiliaban todos y Claro. se venían al otro, digamos. Seguro. ¿Entendés? ¿Y a Milei cómo lo ves? ¿Qué te despierta de positivo y qué críticas le harías a Milei? Yo digo que el rumbo económico y el equipo económico a mí me da mucha confianza. O sea, yo los conozco a varios, son no solo personas hiper preparadas, tal vez de las más preparadas de la Argentina, sino que además son muy buenas personas. O sea, yo les conozco, digamos, su relación familiar, su paternidad, ¿no? Ejercicio de la paternidad con los hijos. Claro. Uno ve ahí, ¿no? ¿Qué tipo de gente es? Claro. Entonces... respeto profesional y respeto personal. Sí, sí, al equipo económico le tengo muchísimo respeto, muchísimo respeto. Entonces, intelectual también, ¿no? Intelectual. Bueno, eso me parece que va en un curso que es necesario, muy necesario, y que es duro, porque hay que atravesar, digamos, las consecuencias de todas las barbaridades que se han hecho y que hoy llegan a tener en la Argentina
la pobreza que tenemos. No. Cuando hace 40 años teníamos, no sé, 9 o 7, 8, se discute ahí un poco, pero imagínate. Entonces, digo, todo esto me parece que hay que corregirlo, hay que sanarlo, sanearlo. Bueno, después lo que no me convence para nada es este tema de otra vez la polarización, otra vez la pelea, otra vez la falta de diálogo, ¿viste? Esto de nosotros somos la verdad, nosotros somos los buenos. Digo, ojo, porque cuando caes en eso, tenés un problema que es que no te va a... Digamos, la gente en un momento te va a decir, pero pará, o sea, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Hasta acá. O sea, hay instituciones en la Argentina, hay reglas de juego que son históricas, que hay que respetar, y sobre todo el trato humano. A mí me gustaría verlo al presidente, que quiero apoyarlo, que quiero que le vaya bien, o sea, pero totalmente. Es más, me pongo mal cuando pasan esas cosas porque digo, a mí me parece un tiro en el pie, ¿viste? O sea, como... Claro. Entonces digo... Por ejemplo, no darle la mano a Jorge Macri. Por ejemplo, ¿Eso te molestó? ¿Te parece? No llevarse bien con su vicepresidenta, no, qué sé yo, hablar como muy exaltado sobre los otros, ¿no? Y diciendo que todos es una porquería. No sirve, Alfredo, no sirve. Cuando uno, yo digo, todos hemos entrado en esas cosas porque hay un sistema ahí de poder muy complicado en Argentina, como yo te decía, muy todavía medio patologizado, y entonces el poder es como una cosa que, no sé, se vuelven locos todos y no hay la otra parte que falta, que es pero ¿por qué no hablamos, no sé, 80% en vez de 10% de lo que realmente tenemos que hacer y nos ponemos de acuerdo? Y nos ponemos de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo. O sea, obsesión, ¿entendés? Obsesión por eso. Entonces, ese tema me tiene muy preocupada. Gabriela, me quedé un lujo, ¿eh? Muchísimas gracias al contrario. por haberme recibido y conversado. Un placer, Alfredo. Pasó rápido. Muchísimas gracias.